Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. A ver, vamos a ver la asistencia. Ya. Eso. Bien, entonces vamos a ver la asistencia de los que estén presentes. Hoy tenemos a Pinela. Presente, profesor. Buenas tardes. Tenemos a Cantos. Presente. Tenemos a Carpio. Presente. Tenemos a Katy Alvarado. Tenemos a Morales. Tenemos a Cedeño. A Tumbaco. A Carlos Medina. A Mario. Presente. A Romero. A Cintia. Estamos entonces Jaramillo, Delgado y Moisés. Jaramillo. No tiene asistencia ayer, Jaramillo. Ayer faltó Jaramillo. No tiene asistencia. No, licenciado, ayer sí estuve. Pero está atrasada, ¿no? Como 5 minutos nomás. Ajá. Ya voy a revisar el video, ¿ah? Reviso. Licenciado, usted ayer tomó lista y yo le dije presente. Ya voy a revisar el video. No me mienta más. Ya sé que las mujeres mienten, pero no insista. Mentira, no todas mentimos. Los dos Velasco no están. Ya, estamos con 15 participantes. Estamos acá con 14. ¿Alguien más que no haya? Gabriela Vázquez. Aló. Aló. Pacho, ahí tengo el aire que es para ti ahí atrás del carro, bájalo. Ya, y también, mira si da el cable para conectarlo arriba del tumbado. A ver, ¿quién más anda por ahí? Ya Vázquez entró. Faltan los Velasco, falta Ruiz. Creo que Ruiz se le ve un futuro oscuro. A ver, Vanessa ya está. ¿Quién me dice algo de Ruiz? Nadie. 4, 8, 12, 16, 17, 18. Profe Velasco Luis presente. Ya, listo. Tenemos 17 y acá ya estamos bien, ahí estamos cuadrados. Prendan sus cámaras, por favor. Y esa carota.
¿Qué pasa? ¿Estamos con pereza hoy día? ¿Mm? No tengo culpa de que no estudien. Aprendan a Vanessa, que es pura risa nomás, así saque cero, vea. Esa es la actitud. Ya. Tenemos entonces... A ver, con ustedes teníamos pendiente la revisión entonces del... Algún chistosito me había borrado los documentos. Las investigaciones. Ah, ya están de nuevo, ya aparecieron. Entonces, grupo 2, 2, grupo 6, 6, grupo 3, 1, 1. Exposición de física 1, grupo 4. Grupo 6. Hay 2 de grupo 6. PDF y Word. Este lo vamos a borrar. 3, 4, 5. Falta el grupo... Falta el grupo 5, 2, sí. El grupo 5 no hay nada, pues. ¿Qué pasó que no lo han enviado? No, licenciado, yo sí lo subí. Ya mejor lo vuelvo a subir de nuevo. Dime, Pacho. Claro, sí, sí. Ya es de 18. Creo que también es de 18 el que traje. A ver, ¿en qué estábamos? A ver, grupo 6. El 5, señores, el 5. No ha subido la información. Hoy día tocaba exponer el grupo 6. Vamos a ver cómo está el grupo 6. Las exposiciones, las diapositivas. Por lo que veo, el mismo Word lo han hecho PowerPoint. Ojalá no sea así. Esto es pura letra. No les he dicho que así no se hace una diapositiva. Ay, ay, ay. A ver, les voy a dar un secretito, un tips, ya. Vamos a salirnos de esto. Vamos a abrir una diapositiva, ya. Para que cojan este conocimiento, ya que no han cogido ni un cursito de esto. Vamos a abrir. Sí están viendo mi escritorio, ¿no? Confirmen. Sí. Ya. Sí. Vamos a abrir un PowerPoint. Ya, aquí tengo el PowerPoint, ¿cierto? Ya. Todos estos son formatos base que yo tengo aquí que los puedo usar. Incluso yo puedo buscar temas en línea, por ejemplo.
Ustedes son de informática, vamos a buscar un tema informática o computación. Vamos a ver si en línea podemos descargar temas especiales o diapositivas de manera especial. Entonces vean, aquí tenemos un procesador, un chip, qué sé yo. Algunos me los permite descargar, otros no. ¿Cierto? Entonces ya vienen prediseñados para que nosotros los podamos usar y hagamos un trabajito un poco más profesional. Ya vean, aquí lo tengo. ¿Sí lo ven? Confirmen. Sí. Sí. Ya no tenemos que abrir diapositivas en blanco. Entonces vean, ya vienen hasta prediseñadas para qué. La primera ya viene con el título. Solo incluimos el título de nuestro trabajo y de nuestra exposición. En la segunda, por ejemplo, en la segunda ya tenemos los subtítulos, puede ser, o aquí pueden ser los participantes, los miembros del grupo. En la 3, por ejemplo, si es que nosotros vamos a incluir un gráfico en nuestra presentación, lo podemos hacer en Excel y pasarlo para acá, o lo podemos hacer en Word y pasarlo para acá también. Este es un esquema, ¿no? El título, la portada, los participantes. Aquí comenzamos con un gráfico estadístico de barras. La cuarta sería, por ejemplo, un cuadro que este cuadro va íntimamente ligado a ¿qué? Al gráfico, ¿no? Estos dos tienen que tener los mismos datos, ¿se dan cuenta? ¿Ya? El tercero puede ser una tabla descriptiva, ¿ya? Como hacer un trabajo de investigación, por ejemplo, ¿cierto? Podemos ver aquí, y aquí ya le mandamos contenido, por ejemplo. Entonces, la primera es el título, la segunda los participantes, y en la 3, la 4 y la 5 va como quien dice el resumen de nuestro trabajo. ¿Ya? A partir de la 6 ya tenemos en blanco, vean. Ya tenemos en blanco, en blanco. Incluso algunas nos botan gráficos de ayuda para poder al final nosotros utilizarlos. Vamos a abrir otro. A ver, un PowerPoint. Vamos a abrir nueva diapositiva. Vamos a cerrar esta. De nuevo vamos a abrir PowerPoint. A ver si usamos plantillas de internet o una ya preestablecida. Miren, esta como ya la abrí, ya se quedó guardada como plantilla para poder utilizarla. Pero aquí tienen algunos diseños y con algunas estructuras. Lo que van a compartir es siempre lo que va a ser factor común para todas estas matrices, estos fondos, es lógicamente el título que va primero, ¿no? El título o portada, ¿ya? Pero de ahí, por ejemplo, puedo buscar un tema aquí hay temas, por ejemplo, temas, busco temas, ¿ya? Y encuentro bastante información de bastantes formatos diferentes. Puedo buscar de educación, puedo buscar de cuidado infantil, puedo usar de termodinámica, por ejemplo, vapor, ¿ya? Puedo usar algo de jardinería, puedo usar algo de alimentación sana, ¿ya? Puedo usar algo, mi tema sobre mi profesión, sobre, por ejemplo, circuitos que ven ustedes también, ¿ya? Por lo general, solo usan este de aquí porque ya está preestablecido en la barra de comando de arriba, pero no significa que solo eso deban usar. ¿Ya? Miren, de pizarra, aquí hay otros títulos también, por ejemplo, añadiendo o usando acá tenemos otro informático, ¿ven? ¿Ya? De gráfico estadístico. Aquí tenemos uno de arquitectura, por ejemplo. ¿Ya? Aquí tenemos uno de informática también, vean. ¿Ya? De lenguaje binario o el sistema binario, el que usan las computadoras para procesar la información. ¿Cierto? Lo puedo yo descargar. Algunos me permiten y otros no. Algunas plantillas son pagadas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo un título, te pongo el título de mi trabajo, el autor, por ejemplo, o el grupo de estudiantes, y ya no tengo que estar yo importando fotos ni importando gráficos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, es un mapa o un gráfico de historia, ¿ya? De trayectoria o de secuencia.
Ya, y puedo ir pegando también. Aquí es el título de cada diapositiva. Correcto. Entonces, usen las herramientas que son gratis y que tienen a la mano para hacer una presentación que valga la pena. Pues. Comparado con esto, vean. Y ni siquiera las letras están dentro del recuadro. ¿Ya? En esto es que tienen que invertir tiempo, no en TikTok. ¿Me explico? En esto que tienen que invertir un tiempo que valga la pena para mejorar. Algunos salen bailando medio raros con el pelo pintado. Inviertan el tiempo en esto que les va a dar fruto profesionalmente. Por lo menos en calificaciones por ahora. Ya, usen las herramientas que están a la mano. Vamos a, mire, esto es pura letra, papá. Bueno, esto ya pasa, aquí por lo menos hay un gráfico, pero no tiene título. ¿Cuál es el título de este gráfico? ¿Ya? Aquí hay dos gráficos con dos fórmulas. Movimiento armónico simple, bueno. Pero no hay nada de teoría, pues. ¿Qué hago yo con un título de 4 gráficos? ¿Cómo explico yo este gráfico de aquí? Ya, es un resorte que rebota, ok. Es una masa que va y viene. ¿Pero qué significa? Elementos del más, movimiento armónico simple. Esto está hasta descuadrado, está muy estirado. Se ve la letra feísima. No pueden haber presentaciones de este tipo, vean. Esto es pura letra. Pero bueno, eso es lo que hicieron. Eso es su cruel realidad. Vamos a ver si pasan el 5 o el 6. ¿Quién va a morir primero? Y nadie me dice que no estoy compartiendo pantalla. Les decía que esto está pura letra, pura letra. A ver, ¿quién muere primero? ¿Quién va a comenzar con la exposición? ¿No van a exponer entonces? Morales tiene una mala conexión. Todo el curso ha sido así. A ver, niños, díganme quién va a exponer primero. Si no, yo arranco con la clase y ya se quedan sin exponer. Profesor, Diga. Evelyn iba a poner primero. Pero Evelyn tiene una mala conexión. Pues. Vamos a pues, esperar. pongo yo. Llámela para que comience y se respete el orden. Otra vez el Evelyn Morales de 2 dispositivos diferentes. Digan, jóvenes, que tengo que seguir. Hola. Debe ver si está conectada. Ya llegué. Ya aquí estoy, licenciada. Por fin le valió el 1100. Oh, ya, pero muévese que se me va el internet rapidísimo. Pero no paga, pues, si no paga, ¿qué acaso es gratis? A ver, dele. Ya, pero es que no está la diapositiva puesta. ¿Cómo que no está? ¿Ya se la puse? Ah, ya, bueno. Buenas tardes, compañeros y profesor presente. Nosotros somos el grupo 6. Nos toca exponer el movimiento armónico simple.
El grupo está conformado por Piniel Bajaña, Moisés Medina y mi persona. La siguiente diapositiva. ¿Qué es movimiento armónico simple? El movimiento armónico simple es también denominado movimiento vibratorio. Armónico simple es un movimiento periódico de vaivén en el que un cuerpo oscila de un lado a otro de su posición de equilibrio y en intervalos de tiempos iguales. El estudio oscilador armónico constituye en física un capítulo muy importante, ya que son muchos los sistemas físicos que se dan en la naturaleza y que han sido producidos por el hombre. La definición. Una partícula describe un movimiento armónico simple cuando se mueve a lo largo del eje X. Estando en su posición dada en una función de tiempo t por la ecuación x igual a sin wt sq entre paréntesis, donde h es la amplitud, la w es la frecuencia angular, w por t más j la fase y la j la fase inicial. En el siguiente link reprodúzcalo y ahí está más explicado. Gracias. Ya. Ya voy a ver quiénes de ustedes se han suscrito a mi canal. En este tutorial estudiaremos el tema de movimiento armónico simple, abreviado como MAS, referente al movimiento oscilatorio. Vamos a ver entonces los conceptos introductorios a este importante tema. Para entender los conceptos referentes al tema de movimiento armónico simple, consideremos primero que tenemos un bloque unido a un resorte. En otro video veremos las ecuaciones más específicas para este sistema masa-resorte, pero también nos sirve para ilustrar los conceptos básicos referentes al tema de movimiento armónico simple. Supongamos que inicialmente el bloque se une al resorte y se encuentran en equilibrio, es decir, no hay movimiento, pero resulta que vamos a desplazar este bloque hacia la derecha y este bloque entonces va a empezar a oscilar hacia la derecha y hacia la izquierda. Cuando empieza entonces la oscilación va a llegar a un punto máximo. Cuando el bloque entonces alcanza este punto máximo de elongación del resorte hacia la derecha, va a desplazarse entonces de nuevo hacia la izquierda pasando por la posición de equilibrio y va a alcanzar otra posición máxima pero a la izquierda. Cuando el bloque entonces alcanza esta posición máxima a la izquierda, decimos que se comprime y va a tender nuevamente a moverse, en este caso hacia la derecha, pasando por la posición de equilibrio. Observemos entonces cómo nuevamente va a pasar este bloque por la posición de equilibrio y en este caso se va a mover hacia la derecha. Y si suponemos que este es un movimiento ideal en el cual se desprecian los efectos de las fuerzas retardadoras, este objeto, este bloque va a oscilar entre estas dos posiciones de manera indefinida, sin perder energía. Más adelante veremos algún ejemplo en el cual este movimiento armónico simple no es ideal. Por ahora estamos considerando un movimiento idealizado y por tanto decimos que este movimiento máximo o desplazamiento máximo del bloque respecto de la posición de equilibrio se denomina la amplitud, ya sea izquierda o derecha. Ese desplazamiento máximo se denomina amplitud. Empecemos entonces definiendo la amplitud como el desplazamiento máximo que alcanza una partícula a partir de la posición de equilibrio sin importar el sentido. Indiquemos entonces las posiciones en las cuales se mueve este bloque. Señalemos como la posición inicial, el punto 0, el punto 1 cuando alcanza su máximo desplazamiento hacia la derecha, el punto 2 cuando alcanza el máximo desplazamiento hacia la izquierda y el punto 3 cuando pasa nuevamente por la posición de equilibrio. Vamos a definir otro concepto muy importante, el cual es el periodo.
se simboliza como T mayúscula e indica el tiempo que tarda la partícula en hacer una oscilación completa. Es decir, es el tiempo que le toma a una partícula sometida a movimiento armónico simple ir y regresar a la posición original. En este caso, sería el tiempo requerido cuando empieza a oscilar desde el punto inicial 0 hasta el punto 3, en el cual retorna a la posición de equilibrio y ha efectuado una oscilación completa. Entonces medimos ese tiempo en el cual vuelve, digamos, la partícula a pasar por una posición determinada, cuando ha cumplido un ciclo determinado. Otro concepto muy importante es el de la frecuencia angular, que se denota con la letra W minúscula, aunque más específicamente se emplea la letra griega minúscula omega. En ocasiones esta frecuencia angular se le suele denominar como velocidad angular y decimos que es el ángulo que barre la partícula sometida a movimiento armónico simple por unidad de tiempo. Otro concepto muy importante es el de frecuencia, que se simboliza con la letra F minúscula y se denomina como el número de oscilaciones que efectúa la partícula por unidad de tiempo. Más adelante veremos la relación que existe entre la frecuencia y el periodo. Vamos a definir otras variables muy importantes. Otro concepto muy importante es la constante de fase, que se define como el ángulo que determina el instante desde el cual se empezó a analizar el movimiento. Por ejemplo, en este caso, que estamos analizando el movimiento de una partícula que está en la posición 0 o posición de equilibrio, tenemos que phi es igual a 0. La constante de fase está denotada por la letra phi. Decimos entonces que en la posición 0 o posición de equilibrio, para el presente caso, el ángulo phi, que determina el momento en que se analiza el movimiento, vale 0. Es por ello que este ángulo junto con la amplitud están determinados solo por el desplazamiento y la velocidad iniciales de la partícula. Es decir, que la constante de fase phi y la amplitud nos indican cuál era el desplazamiento en el tiempo t igual a 0. Otro concepto muy importante es el de la elongación, que se denota con la letra X minúscula y se define como la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo a partir de la posición de equilibrio. Y a partir de esa definición podemos decir que si una partícula se mueve a lo largo del eje X, se dice que lo hace con un movimiento armónico simple cuando X, su desplazamiento desde el punto de equilibrio, varía en el tiempo de acuerdo con la siguiente relación. X o elongación es igual a A por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la constante de fase phi. Es así como se define entonces la elongación en el movimiento armónico simple. Ustedes se preguntarán por qué se define la elongación de este modo. Resulta que este bloque que se encuentra en movimiento armónico simple, si nosotros graficamos la variación de la posición con respecto al tiempo, vamos a obtener una gráfica indicada por la función coseno. Es decir, que con el fin de brindar significado físico a estas constantes, conviene entonces graficar X como función del tiempo de la forma en que indicamos a continuación en la siguiente gráfica. Observemos entonces que hemos graficado la variación de la elongación respecto del tiempo y la función coseno es entonces la que nos indica las diferentes características de esta gráfica. Observemos entonces que esas líneas horizontales por encima y por debajo de la gráfica nos indican la amplitud del movimiento o desplazamiento máximo de la partícula en la dirección X. El periodo t, recordemos que se define como el tiempo que tarda una partícula en efectuar una oscilación completa. Por tanto, si consideramos dos puntos como estos dos que señalamos, tenemos entonces que el periodo t sería el tiempo que se demora la partícula en recorrer esta distancia y cumplir así una oscilación completa. Debemos tener presentes que la amplitud por debajo se suele denotar con signo negativo y gráficamente se puede también definir lo que es la relación entre la constante de fase phi y la velocidad angular o frecuencia angular, es decir, phi sobre W, phi sobre omega, más bien, indicándonos entonces cuál era el desplazamiento en el tiempo t igual a 0, si se toma como referencia el tiempo t
igual a 0, en el cual se empieza a considerar la elongación de la partícula. Como el periodo t es el tiempo que tarda la partícula en completar un ciclo completo, podemos definir el periodo t como igual a 2pi sobre omega, que es la frecuencia angular, considerando el hecho de que la fase aumenta en 2pi radianes en un tiempo t. Esta es entonces una forma de determinar el periodo. Y si denotamos la ecuación para la elongación como la número 1, podemos denotar esta ecuación para el periodo como la número 2. La frecuencia que definimos con anterioridad como el número de oscilaciones que efectúa la partícula por unidad de tiempo, tenemos que es el inverso del periodo. Por tanto, podemos calcular la frecuencia como 1 sobre t y denotamos esta ecuación como la número 3. Y por tanto, la frecuencia se puede calcular también como la velocidad angular o frecuencia angular sobre 2pi. Y esta ecuación la denotamos como la número 4. Por tanto, de esta ecuación 4 podemos calcular la frecuencia angular omega como igual a 2pi por la frecuencia, o también como igual a 2pi sobre el periodo, ya que la frecuencia es el inverso del periodo. Esta ecuación la denotamos como la número 5. Tenemos pues un conjunto de ecuaciones básicas respecto al movimiento armónico simple. En un video posterior analizaremos la relación entre la elongación, la velocidad y la aceleración de la partícula con movimiento armónico simple. Vamos ahora a resolver un breve ejemplo referente a los conceptos básicos del máximo desplazamiento. Ya, entonces es bueno explicar hasta cierto punto con palabras más fáciles de entendimiento, menos técnicas, para que puedan asimilar bien este tema, ¿no? Estamos aquí. Hay algunos elementos en el movimiento armónico simple. Algunos le llaman movimiento oscilatorio. Oscilatorio se llama cuando oscila un péndulo, ¿no? Cuando describe una trayectoria semicircular, correcto. Pero aquí este resorte no describe una trayectoria circular, sino una trayectoria rectilínea, ¿cierto? ¿Ya? Supongamos que este resorte, que tiene características de encogimiento y estiramiento, ya tiene un punto medio, ¿no? El punto medio en condiciones normales, este resorte está en el punto 0 o en el punto 3, en estos dos, ¿cierto? Pero si nosotros estiramos este resorte jalando esta masa, lo estiramos hasta este punto, en el punto 1, y lo soltamos, el resorte se va a encoger de tal manera que va a llegar al punto 2, así, ¿no? ¿Ya? En el máximo punto de compresión, ¿me explico? El resorte totalmente achicado, ¿ya? Y va a regresar de nuevo a su punto 3. El punto 0 o el punto 3 son los puntos muertos, como quien dice. ¿Ya? El punto en que debería estar el resorte si es que no le aplicamos ninguna fuerza, si es que no lo estiramos y no lo comprimimos. ¿Ya? Entonces, en este simple experimento, en este simple fenómeno físico, existen algunos elementos que son la amplitud, el periodo, la frecuencia, ¿ya? La frecuencia sería entonces todo este periodo, desde el punto 0 hasta el punto 3, o sea, desde el primer punto muerto, nosotros lo estiramos, se encoge y regresa a su punto original. ¿Ya? A eso se le llama frecuencia, porque ha cumplido una etapa completa, como quien dice, una vuelta completa. Ha cumplido las 4 etapas. Correcto. El periodo, al periodo se le llama la mitad de esto o parte de esto también. Puede ser no la mitad. Puede ser, pero siempre es una parte de la frecuencia. ¿Ya? Entonces, acá tenemos más claro sobre la elongación. Por ejemplo, elongación es alargamiento, ¿no? ¿Cuál sería la elongación de este resorte? La elongación sería el estiramiento, que es la distancia desde 0 hasta el punto 1. Esta es la elongación, esta diferencia de aquí, desde aquí hasta acá. Esta es el estiramiento del resorte. Ojo, que tienen que estar muy conscientes de que existen dos tipos de resortes. Ya, aquí los vamos a ver. Déjenme buscar. Déjenme abrir otro YouTube.
Y ponemos tipos de resortes. Muelles también se le dice. Muelles. Aquí tenemos. Ya, aquí tenemos algunos tipos de resortes, vean. Pero básicamente, bajo su función existen solo dos tipos de resortes. Los que son de expansión, o sea, que en condiciones normales tienden a expandirse o a crecer, y los de compresión, los cuales son que en condiciones normales tienden a encogerse, como es este de aquí. ¿Ve? Este de aquí, este que tiene los hilos bien pegados, por ejemplo, ¿ya? Este que tiene los hilos bien pegados, estos son resortes de compresión, este amarillo de aquí. ¿Por qué de compresión? Porque yo tiendo a estirarlos y ellos tienden a encogerse o comprimirse. Por eso se llaman resortes de compresión. Los otros, los de acá, los que están alargados, son resortes de expansión. ¿Por qué? Porque yo les aplico una fuerza para que se encojan y a lo que cesa la fuerza, ellos tienden a ¿qué? A expandirse o a estirarse. Correcto. Entonces, esos son resortes de expansión. Así de fácil. Hay dos tipos nomás. ¿Ya? Seguimos con la exposición acá. Constante de fase. Deje ver si hay algo interesante. Aquí, bueno, es un problema. Ya. El video no está tan explicativo, les cuento. ¿Ah? Hubieran buscado un video más gráfico y menos numérico. Sí, está completo en cuanto a la resolución del problema, sí. Pero hay que explicar, por ejemplo, qué es un radián. Ustedes ya saben qué es un radián, deberían saber qué es un radián. Un radián es la distancia de un radio, pero descrito sobre una circunferencia. Correcto. Ya, vamos a dibujar algo. Vamos a dibujar un círculo. Ya, y vamos a dibujar dentro de ese círculo una línea igual al radio. A partir de aquí hacia el centro. Correcto. ¿Eso qué es? Un radio. ¿Cierto? La línea que va del centro del círculo hacia cualquier punto de la circunferencia. ¿Qué es un radián? Es la misma línea, pero describiendo sobre la circunferencia. ¿Ya? Vamos a hacer estilo libre, así. Entonces, sería más o menos así, ¿no? ¿Ya? Esto sería un radián, entonces, la misma longitud del radio, pero descrita sobre la circunferencia. Entonces, ¿cuántos radianes entrarían en la circunferencia? En la circunferencia, la fórmula de longitud de la circunferencia es igual a 2pi radianes. ¿Cierto? 2pi radianes, o sea, 2 por 3.14 es el valor de pi radianes. O sea, en una circunferencia, en toda circunferencia, entonces, existen 6.28 radianes o 6.28 radios. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un poquito más, que es 0,28 radianes, que es lo que faltaba. Entonces, en toda circunferencia, esta es una forma universal, ¿no? En toda circunferencia existen 6,28 radianes o radios. Listo. Vamos a la exposición. Ya, aquí calculamos. Por ejemplo, calculamos la amplitud, calculamos la frecuencia angular W, calculamos la frecuencia, ya tomamos en cuenta el periodo, pi, W,
y calculamos el periodo que es 1 sobre frecuencia. Listo. ¿Ya? ¿Quién más va a exponer? ¿Quién había hablado? Morales, ¿no? ¿Se salió Morales? Aquí estoy, licenciado. Ya. ¿Usted va a seguir? No, ahí sigue mi compañero Pinela. Anthony. Ya, Pinela. Buenas tardes, compañeros y ingenieros. Buenas tardes. La siguiente dispositivo. Las características de un movimiento armónico simple son, como los valores máximo y mínimo de la función seno son más 1 y menos 1. El movimiento se realiza en una región del eje X, comprendida entre menos A y más A. La función seno es periódica y se repite cada 2π. Por tanto, el movimiento se repite cuando el argumento de la función seno se incrementa en 2π. Es decir, cuando transcurre un tiempo p tal que w, la frecuencia angular, sobre tiempo más p, más la fase inicial es igual a frecuencia angular sobre tiempo más la fase inicial más 2π. P es igual a 2π sobre frecuencia angular. Es también el movimiento que se realiza cada uno de los puntos de la cuerda de una guitarra cuando ésta entra en vibración. Pero pongamos atención, no es el movimiento de la cuerda, sino el movimiento individual de cada uno de los puntos que podemos definir en la cuerda. El movimiento de la cuerda, un movimiento ondulatorio, es el resultado del movimiento global y simultáneo de todos los puntos de la cuerda. Posición negro, velocidad verde y aceleración rojo. Es de un oscilador armónico simple respecto a su posición de equilibrio en un desplazamiento a lo largo del eje OX, tomando el origen O en la posición del equilibrio. Esta fuerza es tal que donde en una constante positiva y es elongación. El signo negativo indica que en todo momento la fuerza que actúa sobre la partícula está dirigida hacia la posición del equilibrio. Esto es en dirección contraria a su elongación. La atrae hacia la posición de equilibrio. La aplicación, la segunda ley de Newton. El movimiento armónico simple se define entonces en una dimensión mediante la ecuación diferencial. La siguiente. El movimiento armónico simple se define en las siguientes magnitudes físicas. Elongación, X, O y Y. Es la posición de la partícula respecto a la posición de equilibrio, es decir, al centro de la trayectoria. Se mide en metros en el Sistema Internacional de Unidades y la representamos por la letra X en el movimiento sí. Realiza en la horizontal o por la letra que se realiza en la vertical. La elongación será positiva cuando la partícula se encuentre en la parte positiva de la trayectoria y negativa. Cuando esté en la parte negativa de la trayectoria, la elongación o posición será una fuente de tiempo, X y T, o Y y T. Amplitud es la elongación máxima, es decir, la máxima separación de la posición de equilibrio, o sea, distinta, que hay del extremo de la trayectoria a su centro. La representamos por la letra A y se mide también en metros. Periodo es el valor del intervalo de tiempo
que emplea la partícula en volver a repetir su estado de movimiento, es decir, en dar una oscilación completa. Se expresa en segundos en el Sistema Internacional, de medidas, de unidades. Tiempo, es decir, el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Se expresa en hercios en el Sistema Internacional. Ambas magnitudes están relacionadas por este medio de la expresión de frecuencia angular o pulsación. Es la rapidez con que cambia el estado de movimiento de una partícula y se expresa en radianes sobre segundo, -1 en el Sistema Internacional de Unidades. A continuación el video que está ahí, licenciado. Bueno, aquí supongo que van a escribir todos los elementos del movimiento oscilatorio, ¿no? Este simple peso, oscilando arriba y abajo colgado de un simple muelle, repite su movimiento una vez cada segundo. A medida que pasa el tiempo, su movimiento va disminuyendo y sus desplazamientos se hacen más cortos. Pero sigue tardando exactamente un segundo en cada ciclo. Es un aparato perfecto para llevar la cuenta del tiempo. Y su movimiento se llama movimiento armónico simple. En una determinada posición, todas las fuerzas están equilibradas. Sin embargo, cuando el muelle está estirado, tiende a tirar de la masa hacia su posición original. Cuanto más se desplace la masa, mayor será la fuerza que tira. El mismo principio funciona a la inversa. Cuando el muelle está comprimido, trata de empujar la masa hacia su posición original. Cualquiera que sea la dirección en la que se mueva la masa, aparece una fuerza para oponerse al desplazamiento. La combinación de esta fuerza y la inercia de la masa será la clave para llevar cuenta del tiempo. En cada punto de su movimiento, la fuerza neta es proporcional y de dirección opuesta a la distancia x desde la posición de equilibrio a la masa. La ecuación es F igual a menos kx. El valor de k depende de la rigidez del muelle. La ley más inexorable en la mecánica es F igual a m por a, en la que a es la segunda derivada de x. En el movimiento armónico simple, la fuerza proviene del propio desplazamiento x. F igual a menos kx. Juntas, estas dos ecuaciones dan la ecuación diferencial que describe el movimiento armónico simple. Esa ecuación diferencial se refiere no solo al caso de una masa en un muelle, sino a cualquier sistema físico que al ser perturbado tiende a Muelle le dicen a los resortes, por si acaso, ¿eh? No estén pensando en un atracadero para navíos, para barcos. En mecánica se le llama resorte o muelle. Recuperar su posición de equilibrio con una fuerza proporcional a la perturbación sufrida. Por ejemplo, la presión del aire en un tubo de órgano, el ángulo de un péndulo, la flexión de un diapasón, la rotación de una cuerda de reloj. Esos sistemas y muchos otros adoptan oscilaciones armónicas. Esas oscilaciones pueden ser demasiado rápidas para ser vistas, al menos bajo condiciones normales, o demasiado lentas para esperar a verlas. O ellas pueden ser de cualquier otra frecuencia, alta o baja. Sin embargo, independientemente de la frecuencia, cada una de ellas puede ser representada por la misma ecuación diferencial. La ecuación diferencial se resuelve por la técnica tradicional de la conjetura. Hace mucho tiempo, alguien conjeturó que la solución puede ser una función seno. Fue una conjetura consecuente porque el movimiento de una masa oscilando en un muelle recuerda al movimiento de la sombra de una partícula moviéndose con movimiento circular uniforme. Por eso, la idea de conjeturar una función seno
pareció bastante natural. En este caso, una función seno con una amplitud A y una frecuencia angular omega. Pero si eso es x, ¿es su segunda derivada igual a menos k dividido por m y multiplicado por x? La respuesta es afirmativa si se elige omega correctamente. Para el caso de la masa en el muelle, la frecuencia angular Toma, es Titi, igual a la toma, raíz Titi. cuadrada de k dividido por m. Cuanto más rígido sea el muelle, Cuéstate, mayor será la frecuencia. Cuanto mayor sea la masa, menor será la frecuencia. Pero sea cual sea la frecuencia, depende de las propiedades mecánicas del conjunto, tales como la masa y la constante del muelle. El tiempo requerido para hacer un ciclo completo no depende de la amplitud de las oscilaciones, representada por A en la ecuación de X. Así aún, cuando disminuyen las oscilaciones, los osciladores armónicos mantienen constante su periodo. La frecuencia se mide en radianes por segundo. Hay 2 pi radianes en cada ciclo completo. ¿Qué pasa? Dime, dime. ¿Me estás tomando la teta? Dime. No. No, come. No. Ahora que tengo algo más de perspectiva, No cumplí. Porque no voy a cumplir ya. Sí, todavía falta un... no es tan sencillo. Al fin y al cabo, te sueltan esta fórmula sin mayor explicación y solo te cuentan cómo... Bien, entonces vamos a regresar a la exposición. Dice papá. Pero no sabe cuál. Por ahí un micrófono abierto. Ese video estuvo mejor, ¿ah? Ese video estuvo mejor. ¿Quién lo subió? Pinela, creo. Ya, entonces aquí está explicado gráficamente, básicamente está resumido el video, pues, ¿no? El mismo ejemplo de la masa pegada al muelle y rebotando, ¿no? Rebotando en un movimiento armónico simple. Correcto. ¿Quién tiene por ahí el micrófono abierto? Génesis. Listo. Entonces, Pinela, ¿qué más? Ahí sigue mi compañero Medina. A ver. Bueno, que tenemos 5 minutos. Póngala en la diapositiva. La puse. No se ve. Confirma. La otra. La otra que yo ya le explico esa. Ya. Voy a hablar sobre los elementos de masa. Amplitud A es el módulo de la máxima elongación alcanzada por la partícula durante su movimiento oscilatorio. Segundo, periodo. Es el tiempo correspondiente a una oscilación completa en un movimiento oscilatorio. Se mide en segundos. 3. Frecuencia de oscilaciones periódicas. Es el número de oscilaciones completas realizadas en unidad de tiempo. Como pueden ver, ahí está, frecuencia es igual al número de oscilaciones sobre tiempo empleado. Es igual a 1 sobre periodo Hertz. Frecuencia angular, W. W es igual a 2 nanofarads, igual a 2 pi sobre periodo, a radio sobre segundo. Ahí está el link para el video.
ver, si nos da si nos da el tiempo para ver. 18 minutos es demasiado. Entonces, ¿qué cosa es la frecuencia? Demasiado. La próxima clase descarguen descarguen su teléfono, digo un video más sencillo, no de 18 minutos. Tiene que ser 5 o 6 minutos máximo. Ya niños, entonces, ya les tomé la foto, ¿no? Queda pendiente el video más sencillo, Moisés. Listo, niños, entonces, los dejo. Continuamos la próxima clase. Vamos a aplicar esto de mejor forma. Pasen bien.